continuación vamos a pasar inmediatamente a hablar el siguiente tema referido a la administración pública. Y vamos a comenzar a ver lo que es esa rama del derecho que, que ve la administración pública, que es el derecho administrativo, que es el que la regula. A lo largo de la historia, derecho administrativo, para poder conceptualizarlo, se ha hecho, o se ha hecho vinculado a una función estatal, eh, vista desde un punto de vista muy ligado a la actividad estatal. De manera concreta, más referido a la parte de los servicios públicos y a unos fines estatales que comportan la realización de ciertas actuaciones que van concretamente dirigidas a unos órganos estatales e integrantes del llamado Poder Ejecutivo. También a las concepciones de los formalismos jurídicos y a distintos enfoques que tratan de definir la personalidad jurídica de la administración. Podemos empezar definiendo el derecho administrativo como ese complejo de principios y normas de derecho público interno que regulan la organización y la actividad de la administración pública. Pero no se queda allí, sino que son además normas y principios de derecho público interno que regulan las relaciones entre los entes públicos y los particulares, o entre ellos, es decir, entre esos entes públicos, entre unos y otros, para una satisfacción concreta, directa o inmediata de las necesidades colectivas bajo el orden jurídico estatal. El jurista venezolano Alan Brewer Carías nos señala que el derecho administrativo es aquella rama del derecho que regula a la administración pública como un complejo orgánico, también su organización y funcionamiento, y que adicionalmente norma el ejercicio de la función administrativa con los órganos del Estado y que regula la actividad administrativa del Estado, que además norma las relaciones que se establecen entre la administración pública y los administrados con motivo del ejercicio de la función administrativa o de la realización de alguna actividad de tipo administrativo. De este concepto podemos observar algunos elementos en los que está constituido este derecho. Y en primer lugar, es que la administración pública, aquí vemos que lo integra parte fundamental de este derecho y lo vemos como los órganos a los cuales les va a regular su funcionamiento y demás competencias que va a tratar de regularles. Como segundo, el ejercicio de la función administrativa que debe ser ejercida por los órganos del Estado. Como tercero, va la actividad administrativa propiamente del Estado. Como cuarto, las relaciones jurídicas entre la administración pública y los administrados en el ejercicio de las funciones administrativas y la actividad administrativa. Entonces, como podemos ver, este derecho administrativo regula todo lo referente a la administración pública. De allí lo importante de su estudio, ya que se encarga de normatizar y regular todo el complejo de órganos e instituciones que conforman la actividad de la administración pública. De allí parte la investigación de lo que le fue asignada a los efectos que verificaran eso, más que su concepto e importancia, sobre los cuales no voy sobre abundar, ya que era parte de la investigación.
ya que sería bueno que sí la parte que no fue tomada en cuenta respecto al decreto de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con respecto al artículo 3, es importante saberlo y que allí nos establece cuáles son los objetivos de la administración pública. Allí nos habla de que pues les toca la organización y funcionamiento de hacer efectivos principios y valores, así como normas consagradas en la Constitución y en especial garantizar a todas las personas el goce y ejercicio de los derechos humanos. Ahora, para hacer funcionar todo este aparataje de la administración pública, pues se necesita de un personal humano, de un personal capacitado para cumplir ciertas funciones. Y allí es cuando hablamos de funcionario público. Claro, esto no quiere decir que sean todos los que trabajan para la administración pública funcionarios públicos, pero tenemos que ver en estos casos para saber lo que es el concepto de funcionarios públicos, irnos a una ley llamada Ley del Estatuto de la Función Pública. Esta ley, en su artículo 3, nos define al funcionario público como toda persona natural que en virtud del nombramiento pedido por la autoridad competente se desempeñe en el ejercicio de una función pública remunerada y con carácter permanente. Entonces, haciéndole un poco de referencia a lo que es la parte de la investigación, los tipos de funcionarios públicos, según la legislación venezolana, se dividen en eh, funcionarios de carrera, funcionarios y funcionarios de libre nombramiento o remoción. En el caso de los primeros, es decir, en el caso de los funcionarios de carrera, eh, son aquellos que participan en concursos públicos para incluirse en un determinado cargo y que superado el periodo de prueba, en virtud de un nombramiento, pues prestan servicios remunerados y con carácter permanente. Esta es la primera forma de funcionario público, es decir, los funcionarios de carrera. Ahora, en el caso de los funcionarios de libre nombramiento y remoción, son aquellos nombrados y removidos libremente de su cargo sin otras limitaciones que las que establezca la ley. El último punto en este tema, que también era parte de la investigación, en cuanto a la estructura de la administración pública en Venezuela, es decir, la administración pública descentralizada y la administración pública descentralizada. Quiero hacerle mención nuevamente del decreto de ley orgánica de la administración pública, ya que a partir de su artículo 44, pues nos establece cuáles son los órganos de la dirección en el nivel central de la administración pública nacional. En esto vemos que son subórganos superiores, son la Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República Ejecutiva, el Consejo de Ministros, los vicepresidentes, la vicepresidencia sectorial, los viceministros, los jefes de gobierno y las autoridades regionales. Así como también hacer referencia de que son órganos superiores, de consultas superiores a nivel central de la administración Pública Nacional. Estos organismos son la Procuraduría General de la República, el Consejo de Estado, el Consejo de Defensa de la Nación y las juntas sectoriales junto con las juntas ministeriales. En contraposición, tenemos los órganos de la administración pública descentralizada que los vamos a conseguir a partir del artículo 92 del mismo decreto ley orgánica de la administración pública. Y allí vamos a conseguir los distintos organismos, como son los institutos
públicos o autónomos, las empresas del Estado, las fundaciones del Estado y las asociaciones o sociedades civiles del Estado. Ahora vamos a pasar, sin perder tiempo, a hablar sobre el siguiente tema referido a los actos administrativos. Y podemos comenzar diciendo que se entiende por acto administrativo de conformidad con la misma ley, las declaraciones de voluntad, de juicio o de conocimiento emanada de los órganos de la administración y que tenga por objeto producir efectos de derecho generales o individuales. Además, tenemos este concepto legal establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conocida como LOPA. En este artículo 7 define el acto administrativo como toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la ley. ¿Por quién? Por los órganos de la administración pública. A los efectos de la LOPA, solo se consideran actos administrativos las decisiones emanadas de los órganos de la administración pública. Esta definición es atacada por muchos juristas, entre ellos por jurista Alan Brewer Carías, ya que él expresa que esa definición contenida en la LOPA es incompleta y errada, ya que en el ordenamiento jurídico venezolano el acto administrativo no es solo el que emana de los órganos de la administración pública, sino también es el acto sublegal que emana de los consejos legislativos, por ejemplo, en ejercicio de la función administrativa, ya que allí hay nombramientos, por ejemplo, de un secretario de determinada comisión, eso constituye un acto administrativo. O también el acto que emana de los órganos judiciales, por ejemplo, el nombramiento del personal administrativo del Tribunal Supremo. Es por ello que él manifiesta que todo acto administrativo es toda manifestación de voluntad de los órganos del Poder Ejecutivo, es decir, la administración pública, tanto en función administrativa, legislativa, ejecutiva, judicial, con, así como los órganos del Poder Legislativo, en función legislativa, así como los órganos del Poder Judicial, cuando tienen también una función administrativa y legislativa en ciertos casos, tendientes a producir efectos jurídicos determinados como tal. Ahora, el acto administrativo tiene unas características y la primera de ellas es que todo acto administrativo es un acto jurídico, es un acto voluntario ilícito, o sea, legal, que contiene la declaración de voluntad, de juicio o de conocimiento de los individuos y que conforman la administración pública con un propósito, que es el propósito de crear efectos jurídicos. También es un acto dictado por una autoridad administrativa, ya que el funcionario que dicta el acto debe estar provisto de actitud legal para tomar esas decisiones, por lo que los particulares no tienen capacidad para emitir actos administrativos. También es un acto voluntario, ya que la autoridad, cuando lo dicta, está investida de un poder discrecional. El ejercicio de este poder se traduce en una manifestación de voluntad, aun cuando en algunos casos esa manifestación puede ser de querer o simplemente de conocimiento o de juicio. Estos actos también son actos unilaterales. Consisten en declaraciones de voluntad hechas por funcionarios públicos
investido de esa autoridad para poder hacerlo. Los actos administrativos persiguen directa o indirectamente, mediata o inmediatamente un interés público. También, al ser este un acto jurídico, pues está destinado a producir efectos jurídicos, es decir, crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas concretas. Por último, los actos administrativos producen efectos, ya sean generales o particulares, como ya lo veremos luego. Vamos a pasar ahora a ver los elementos del acto administrativo, entendiendo aquellos como los factores que concurren a la formación o integración del acto administrativo. Los elementos de este tipo de actos son los mismos que de cualquier acto jurídico, es decir, en primera instancia, el sujeto, tanto en una doble naturaleza como en un sujeto activo, que es el órgano de la administración pública, quien ejerce la función administrativa y que es manifestado a través de sus actuaciones por un acto administrativo. Y el sujeto pasivo, que en este caso es el destinatario o persona a quien recae ese acto. En segunda instancia, la voluntad, referida a que todo acto administrativo debe estar formado por una voluntad libremente manifestada. No debe estar viciada por ningún tipo de error, dolo o violencia, ya que en este caso tendría unos vicios que acarrearían una nulidad, no lo harían válido. En tercera instancia, el objeto. Entonces, el objeto del acto administrativo es referido a la materia o contenido del acto. Es sobre lo cual incide la declaración administrativa, indicando la sustancia del acto administrativo y que lo sirve para distinguir la naturaleza de uno u otro acto. En cuarta instancia, el motivo, ya que constituye el antecedente que provoca el acto administrativo. Los motivos es otro de los elementos. Los motivos son la expresión de ese acto. Es referido a la intencionalidad con la que se dicta ese acto. Por tanto, un acto administrativo está, o mejor dicho, un acto administrativo se dice que está legalmente motivado cuando está bien fundamentado en un hecho previsto por la ley. En quinto lugar, el fin del acto administrativo, ya que todo acto administrativo debe tener un fin propio de la función administrativa. ¿Cuál es? Pues es el interés público. En consecuencia, la administración pública no puede perseguir sino fin que sea de utilidad general, de interés pública, y no una finalidad cualquiera, sino aquella que marca o indica la ley. En sexto lugar, la forma en que debe dictarse el acto. Estas formas de los actos administrativos se dictan comúnmente de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ya que nos indica como tal esas posibilidades de que sean escritos y que posteriormente veremos. Por último, tenemos el mérito de los actos administrativos, concebidos estos como la exteriorización del principio de la oportunidad. Por tanto, existe entre el mérito y la oportunidad es una especie de un solo momento. Es referido al mérito a como la oportunidad en el cual debe ser dictado ese acto administrativo. Igualmente, el acto administrativo lleva unas formalidades. En referencia a ello, el artículo 18
de la LOPA, vemos nos establece que debe contener el acto administrativo. Y en primer lugar, vemos que debe llevar el nombre del ministerio o el organismo al que pertenece el órgano. También debe llevar el nombre del órgano específico, quien emite el acto, también como el lugar y fecha donde es dictado ese acto administrativo, el nombre de la persona u órgano a quien va dirigido, la expresión de los hechos, las razones alegadas y fundamentos legales que van dentro de ese acto administrativo. Si fuese el caso, también debe llevar una decisión. Igualmente debe llevar el nombre del funcionario suscribiente, quien está llevando el acto, así como el sello de la oficina y la firma del funcionario que emite el acto administrativo. Ahora, de conformidad con el artículo 14 de la LOPA, pues vemos que nos establece una jerarquía de los actos administrativos. Una especie de pequeña pirámide con respecto a los actos administrativos. Y vemos que en la parte más alta de la jerarquía, la forma de actos administrativos de mayor jerarquía son los decretos emitidos por el presidente de la República y refrendados por el ministro o por varios de ellos, dependiendo del caso. Luego vemos las resoluciones, que son esas decisiones generales o particulares que son dadas por los ministros. En tercer lugar vemos las órdenes. En cuarto lugar vemos las providencias administrativas, que son esas decisiones de órganos de la Administración Pública Nacional, y a cual algunos de estos ya hemos hecho mención en los temas anteriores. Y por último, entre las de menos jerarquía, conseguimos otras decisiones de los órganos administrativos, tales como las instrucciones o circulares que vemos en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, LOPA. Vamos a pasar ahora a ver la clasificación de los actos administrativos. Y vamos a ver varias divisiones. Y en primer lugar, vamos a ver la clasificación desde el punto de vista del procedimiento. Vemos que desde este punto de vista, el procedimiento, existen actos administrativos de trámite, concebidos como aquellos actos que la administración dicta sin que medie ningún trámite previo anterior. Luego vemos los actos principales o definitivos, concebidos como aquellos actos dictados con el objeto de poner fin a un determinado procedimiento administrativo y debe contener la voluntad definitiva del órgano competente sobre una solicitud hecha. Luego, como consecuencia del acto principal definitivo, conseguimos los actos de ejecución, concebidos como aquellos actos administrativos dictados para dar un cumplimiento a un acto principal o definitivo. Por último, vemos los actos firmes, que son concebidos como aquellos actos que agotan la vía administrativa, constituyen la actuación final de la administración pública sobre un problema planteado, razón por la cual se dice que es un acto firme en vía administrativa. Es entonces la última palabra de la administración pública, quedando de esta forma agotada la vía administrativa y abriendo paso a cualquier reclamo posterior, donde se abriría la posibilidad a los agraviados, a los afectados, de acudir a la vía jurisdiccional. Segunda clasificación de los actos administrativos serían por sus efectos. Ellos serían efectos generales o efectos particulares. En el caso de los primeros, son aquellos actos administrativos dirigidos a un número indeterminado de personas.
En el caso de los particulares, son los actos administrativos referidos a una o varias personas, pero todas ellas deben ser precisamente determinadas. La tercera de las clasificaciones de los actos administrativos es según su contenido. En este caso, pueden ser definitivos o de trámite. Definitivos cuando ponen fin al asunto administrativo, es decir, conoce desde el principio todo el acto, todo el asunto y decide sobre todas las cuestiones que hubieran sido planteadas, tanto inicialmente como durante la tramitación. Mientras que el acto de trámite es aquel acto que no pone fin al asunto, sino que tiene un carácter meramente preparatorio. La cuarta de la clasificación es según la manifestación de voluntad. Entonces, así los actos administrativos pueden ser expresos o tácitos. Expreso es cuando la manifestación de voluntad que produce el acto administrativo debe ser formal y expreso de conformidad con el artículo 18 de la LOPA. Y tácito cuando se da el famoso silencio administrativo. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos consagra el acto administrativo tácito de contenido negativo, derivado de ese silencio administrativo, de conformidad con el artículo 4. Se da el caso de que existe un silencio administrativo cuando a solicitud de alguno de los particulares o interesados, el Estado o la administración pública o cualquier órgano de administración pública, en este caso, pues prefiere omitir o no contestar ante las peticiones solicitadas. La quinta de las clasificaciones de estos actos administrativos es según su impugnabilidad. Y estos pueden ser actos administrativos firmes o actos administrativos impugnables. En el caso de los actos firmes, son actos que ya no pueden ser impugnados por vía ordinaria y con ningún recurso, y sobre cuál la única opción sería es un recurso a última instancia de revisión. En cambio, los recursos impugnables son actos administrativos que pueden ser revisados e impugnados, bien sea por vía administrativa o por vía contenciosa administrativa por la sede jurisdiccional. La última de las clasificaciones de los actos administrativos es desde el punto de vista orgánico. Así vemos que existen simples y complejos. Simples, los actos administrativos simples son aquellos formados mediante la declaración de voluntad de un solo órgano de la administración, que puede ser unipersonal o colegiado. En el caso de los complejos, de los actos administrativos complejos, son esas declaraciones que para cuya elaboración son necesarios la intervención de dos o más órganos de la administración. Ahora pasamos a ver el siguiente punto, que es el referido al principio de la legalidad. Ya anteriormente habíamos hecho referencia a que este principio de la legalidad viene plasmado desde la Constitución para todos los ámbitos en su artículo 137, que ya hemos visto. De allí vemos que todos los ámbitos, todas las atribuciones deben estar sumergidos siempre al principio de la legalidad. Para esto no va a escapar, obviamente, la administración pública. Y vemos que en el artículo 4 del decreto de ley orgánica de la administración pública está consagrado este principio, el cual nos indica de que la administración pública siempre se rige y actúa en conformidad con la ley, por el cual la asignación, distribución y ejercicio
de sus competencias están sujetas a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las leyes de la República y a los actos administrativos de carácter normativo que son dictados formalmente conforme a la ley, para así garantizar y proteger las libertades públicas que consagra el régimen democrático establecido en la Constitución. Como consecuencia de ello, igualmente los actos administrativos están sujetos a la ley, a este principio de legalidad. En el artículo 10 de la LOPA, de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, vemos en este artículo que ningún acto administrativo podrá crear sanciones ni modificar las que hubieran sido establecidas en las leyes, tales como crear impuestas u otras atribuciones o contribuciones que son de derecho público, salvo lo establecido en excepciones de la ley. Entonces, todas estas actuaciones siempre están apegadas o deben estar apegadas a este principio establecido en la Constitución y en la ley. Pasando al siguiente tema, que es referido a la nulidad de los actos administrativos, vemos que existen ilegalidades originadas o por vicios o irregularidades en los actos administrativos de conformidad con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues originan dos tipos de consecuencias. En primera instancia, la nulidad puede ser una nulidad absoluta de los actos o una nulidad relativa de los actos administrativos que la ley nos establece como anulabilidad. Así lo denomino, anulabilidad. En cuanto a la nulidad absoluta, en el artículo 19 no lo establece. Cuando hablamos de nulidad absoluta, es cuando hacemos referencia a la consecuencia de mayor gravedad, derivada de los vicios de los actos administrativos, que produzcan ampliamente sus efectos y hace que el acto sea nulo. La nulidad absoluta se tiene como que, con la nulidad absoluta, se tiene como que nunca fue realizado el acto y lo califica como inexistente por existir vicios que son de orden público y los cuales no les permiten su existencia. Entonces, la LOPA en este artículo 19 nos dice cuáles son los actos emitidos por la administración que se consideran que son absolutamente nulos. En primer lugar, me señala que es nulo cuando así está expresamente determinado por una norma constitucional o legal. En este caso, pues el acto administrativo, si está expresamente señalado, pues si cumple con este requisito o cualidad, pues es nulo de nulidad absoluta. En segundo lugar, me dice cuando resuelven un caso precedente que ha sido previamente decidido con carácter permanente y que ha creado derechos particulares, salvo autorización expresa de la ley. Es decir, el acto administrativo está tratando algo o de algo que ya precedentemente o anteriormente a él ya ha sido decidido por otro acto administrativo, por lo cual no tendría nada de que decir. Y por eso este numeral que implica esa nulidad absoluta. En tercer lugar, vemos que el acto administrativo es nulo cuando su contenido sea de imposible o ilegal ejecución. En cuarto lugar, cuando
cuando sea dictado por autoridades manifiestamente incompetentes o, cuando se ha prescindido de todos los procedimientos legales establecidos. Entonces, si hay una autoridad que no tiene la facultad, no es competente para tal función, ese acto es nulo. Igualmente, cuando no se siguen los procedimientos debidos que establece la ley, en estos casos acarrearía una nulidad absoluta. Siendo pues, ahí siempre gozarán de nulidad absoluta. En contraposición a ello, conseguimos la nulidad relativa, establecida en el artículo 20 de la LOPA. Y vemos que todos los demás vicios de los actos administrativos que no produzcan esa nulidad absoluta previa que ya vimos, pero que de alguna forma lleguen a producir una nulidad menos grave, llegará a ser relativa. Entonces, esta la originan vicios que no llegan a producir esa nulidad absoluta y solo harán que los actos sean, que solo sean actos anulables por tener esa nulidad solo parcial llamada relativa. Entonces, cuando el acto administrativo que esté viciado de esta nulidad, pueden producir sus efectos mientras no sean anulados, ya que los efectos producidos siguen vigentes hasta tanto sean atacados, o mientras no sean atacados, siguen estando completamente vigentes, válidos, y estos actos, cuando tienen una nulidad relativa, solo pueden ser impugnados o atacados en determinados lapsos, por lo que vencidos los mismos, el acto queda firme y también puede ser convalidado por la administración subsanando los vicios, y estos vicios de anulabilidad puede afectar la totalidad o solamente en parte, solamente una parte de ese acto, de conformidad con el artículo 21 de la LOPA. El último punto de este tema de los actos administrativos son los referidos a los recursos administrativos. Y vemos que a partir del artículo 85 de la LOPA conseguimos la fundamentación de estos recursos, ya que la administración pública pues dicta una cantidad de actos administrativos en los cuales los particulares se pudieran ver afectados. Entonces, la administración puede en cualquier momento de oficio o a solicitud de los particulares reconocer la nulidad que existe en los actos dictados por ella, pudiendo en cualquier momento y tiempo corregir errores materiales o cualquier otro tipo de error en los que hubiese incurrido o cuando hubiese incurrido al emitir un acto administrativo. Es por ello que se dan los recursos administrativos y según el artículo 85, pues los interesados podrán interponer recursos a los efectos de atacar los actos administrativos que pongan fin a un procedimiento o imposibiliten su continuación, o en el caso que causen una indefensión o exista un prejuzgamiento como definitivo, o cuando dicho acto evidentemente lesione derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos. Todos los recursos administrativos deben intentarse por escrito,
y en él se deben observar los extremos establecidos en la ley, específicamente en el artículo 49 de la LOPA. Entonces, en nuestra legislación conseguimos que por vía administrativa nosotros tenemos establecidos de por ley 3 recursos administrativos. El primero de ellos es el recurso de reconsideración. Este recurso lo vemos en el artículo 94 de la LOPA, el cual procederá contra todo acto administrativo de carácter particular y debe ser interpuesto dentro de los 15 días siguientes a la notificación del acto que se impugna por ante el funcionario que lo dictó. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, el órgano ante el cual se interpone este recurso decidirá dentro de los 15 días siguientes al recibo del mismo. Contra la decisión que tome este órgano, no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración. Entonces, son estos recursos que se intentan ante el mismo órgano que emitió el acto para que éste lo revise, para que se dé cuenta de un posible error o vicio existente y así subsane el error o el vicio en el que incurrió. En el siguiente artículo vemos el recurso jerárquico establecido en ese artículo 95 de la LOPA. En él vemos que procede cuando el órgano inferior decide no modificar el acto del cual es autor en la forma solicitada en un recurso de reconsideración. Entonces, allí el interesado podrá, dentro de los 15 días siguientes a la decisión que haya emitido ese órgano de inferior jerarquía, luego de ello puede interponer ese recurso jerárquico por ante el ministro directamente. Es esa opción de acudir al superior jerárquico inmediatamente que decidió el recurso de reconsideración y que él verifique y emita una decisión en cuanto a esa controversia. El siguiente recurso que lo vemos en la ley es el recurso de revisión establecido en el artículo 97 y este es ejercido contra los actos administrativos firmes, actos administrativos firmes, y que puede intentarse ante el ministro respectivo en los siguientes casos. En primer lugar, cuando hubiere aparecido pruebas esenciales para la resolución del asunto y que no hubiesen estado disponibles para la época de la tramitación del expediente. En segundo lugar, cuando en la resolución hubiesen influido en forma decisiva documentos o testimonios declarados como falsos por sentencia judicial definitivamente firme. En tercer lugar, cuando la resolución hubiese sido adoptada por violencia, soborno, cohecho u otra forma fraudulenta de manifestación, y que con ello esta situación hubiese quedado establecida en una sentencia judicial definitivamente firme. Este recurso de revisión solo procede dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de la sentencia, en el caso referido a los primeros numerales 2 y 3, es decir, proceden los casos de documentos o testimonios declarados falsos en juicio o en el caso de violencia o soborno o cualquier otra actuación fraudulenta declarado por una sentencia. O en el otro caso, luego de los 3 meses siguientes, a partir de la noticia de la existencia de las pruebas a que hace referencia
ese numeral del artículo 97. El recurso de revisión como tal debe ser decidido dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su presentación. Bueno, muchachos, con este punto hacemos la culminación de este tema, quedando a disposición de ustedes con respecto a cualquier duda o pregunta, no solo de los temas, sino de la asignación pendientes, para luego vernos en las propias y últimas clases con respecto a los temas pendientes, por lo cual no queda más que despedirme hasta la próxima.